el horizonte de la amenaza. La tormenta se desató en las pantallas de la Torre Stark como un fenómeno inexplicable, algo que Tony Stark nunca había visto antes. Los sensores de energía de todo el planeta comenzaron a detectar una fluctuación que no encajaba con ninguna de las leyes conocidas de la física. No se trataba de una simple anomalía cósmica, ni de una corriente eléctrica fuera de lo común. Era algo mucho más peligroso. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Tony frotándose la frente mientras miraba los gráficos de las pantallas. Los datos parpadeaban de forma errática, como si intentaran comunicarse con él, pero Tony no podía entender el mensaje. Era solo el principio. En cuestión de minutos, la fluctuación aumentó exponencialmente, lo que obligó a Stark a revisar los sistemas de defensa más avanzados de la torre. Se estaba creando algo fuera de este mundo. Las noticias de los medios eran alarmantes, pero los informes no dejaban claro de qué se trataba exactamente. Fenómenos inexplicables estaban ocurriendo por todo el planeta. Ciudades enteras habían sido testigos de distorsiones en el tiempo, alteraciones en la materia y hasta apariciones de seres en lugares insospechados. Los gobiernos se mantenían en silencio, pero algo en la conducta de Stark le decía que este no era un fenómeno natural, sino un vestigio de una guerra cósmica. Tony había dedicado su vida a proteger la Tierra, pero nada lo había preparado para este desafío. A través de sus propios avances en la tecnología cuántica, descubrió que las fluctuaciones no solo provenían de una fuente externa, sino que parecían estar conectadas a un ser que no solo poseía un poder físico aterrador, sino una inteligencia fuera de este universo. Lo que Tony no sabía en ese momento era que este ser había cruzado las fronteras de la realidad. Fenrir Prime, un lobisomem de una dimensión alterna, había llegado a la Tierra a través de un vórtice espacio-temporal provocado por las alteraciones del tiempo causadas por las acciones del Flash al intentar revertir el curso de la historia. Este no era un hombre lobo común, sino una entidad avanzada, cuyas capacidades intelectuales superaban la comprensión humana. No solo poseía fuerza sobrenatural, sino una mente brillante, capaz de aprender y adaptarse a cualquier forma de tecnología en cuestión de horas. Al principio, Stark creyó que podía ser un simple error, una distorsión que se podría corregir con un poco de trabajo técnico, pero cuando el ser comenzó a infiltrar sus sistemas, hackeando sus defensas y sus diseños, Tony entendió la magnitud de la amenaza. Fenrir Prime no solo había aprendido a navegar por las redes de información de la Tierra, sino que había comenzado a descifrar los secretos de la ingeniería de Stark a una velocidad alarmante. Este tipo es un monstruo, dijo. Tony, mirando la pantalla que ahora mostraba los primeros intentos del lobisomem por replicar la tecnología de Stark. En lugar de aterrorizarse, Tony sintió una extraña mezcla de respeto y miedo. Sabía que un ser con ese nivel de inteligencia, combinado con la capacidad de adaptarse a cualquier tecnología, sería una amenaza para todo el universo. No era un simple enemigo. Fenrir Prime no solo iba a ser una pelea difícil, sino que representaba una posible destrucción total si no se detenía a tiempo. En una de sus últimas investigaciones, Tony descubrió que Fenrir Prime había comenzado a modificar su biología, adaptando su cuerpo para poder albergar tecnología avanzada y transformarlo en una especie de exoesqueleto que podría rivalizar con la propia armadura de Iron Man. Con esa combinación de biotecnología y ciencia avanzada, Fenrir podría construir una armadura que no solo lo haría casi invulnerable, sino que podría desafiar hasta los propios celestiales, seres con poder casi ilimitado. La cuenta regresiva había comenzado. Tony no podía permitir que Fenrir Prime completara lo que ya había empezado: la creación de una armadura de destrucción masiva que amenazaría todo el universo. Si no detenía a ese ser ahora, todo lo que conocía podría estar en riesgo. Pero aún no tenía la menor idea de lo que realmente le esperaba. El lobo y el genio La Torre Stark estaba en pleno caos. Tony Stark había pasado las últimas 48 horas revisando sus sistemas de seguridad, implementando barreras de defensa más sofisticadas y configurando sus algoritmos para detectar cualquier intento de hackeo. Pero en el fondo, sabía que no servía de mucho. Fenrir Prime no era un hacker común. Este ser, con su mente alienígena y su comprensión de la tecnología cuántica, había comenzado a superar las barreras más complejas
De la red, Tony observaba la pantalla con incredulidad. La criatura había aprendido a manipular sus sistemas con una velocidad asombrosa. Las líneas de código que antes solo eran legibles para él, ahora parecían estar a su alcance, como si un ser superior estuviera observando su trabajo y, peor aún, replicándolo. No solo estaba descifrando sus diseños más secretos, sino que también estaba mejorándolos, adaptándolos a una versión mucho más avanzada. «Esto no tiene sentido», dijo Tony mientras pasaba la mano por su cabello, frustrado. La sensación de estar siendo superado por una entidad desconocida era una de las pocas cosas que realmente lo inquietaban. Al principio, Stark había intentado bloquear el acceso de Fenrir Prime, pero parecía inútil. Cada vez que creaba una nueva defensa, el Lobisomem encontraba una forma de burlar su sistema, como si estuviera anticipando sus movimientos. Fenrir Prime no solo estaba robando información, sino que estaba aprendiendo a hacerlo de manera eficiente, incluso mejor que cualquier ser humano. De repente la pantalla mostró un nuevo archivo, un diseño de una armadura. No era como las que Stark había creado, era una mezcla de biotecnología y elementos mecánicos tan avanzados que ni siquiera él podía comprender todos los detalles. Había algo diferente en esa armadura. Era como si Fenrir Prime estuviera intentando fusionar su propio cuerpo con la tecnología, creando una especie de simbiosis perfecta entre lo biológico y lo artificial. «Este tipo está loco», murmuró Tony mientras observaba el diseño. Sabía que si Fenrir completaba esa armadura, las consecuencias serían devastadoras. Tony no podía esperar más. Necesitaba encontrar una forma de detener a Fenrir Prime antes de que terminara lo que había comenzado. Pero ¿cómo derrotar a un ser que no solo era más fuerte que él, sino que también tenía una inteligencia superior, capaz de adaptarse a cualquier situación? Su única opción era enfrentarse a él directamente. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, Tony necesitaba más información. Sabía que Fenrir Prime no se estaba limitando a estudiar su tecnología. Estaba investigando el mundo entero. El Lobisomem había comenzado a rastrear las fuentes de energía más poderosas del planeta. Reactores nucleares, fuentes de energía cuántica, y lo más preocupante, los propios reactores ARC de Stark. Era evidente que Fenrir Prime planeaba obtener los reactores ARC para alimentar su armadura, lo que le daría un poder casi ilimitado. Si lograba hacerse con ellos, podría incluso enfrentarse a los celestiales, seres casi omnipotentes capaces de destruir galaxias enteras. Con un suspiro pesado, Tony comenzó a preparar un plan. Necesitaba averiguar dónde estaba Fenrir y detenerlo, antes de que pudiera completar su propósito. Y lo más importante, necesitaba averiguar cómo había llegado hasta allí. ¿Qué clase de ser era este Lobisomem que parecía tener acceso a dimensiones y realidades que Tony no podía ni imaginar? Pero antes de que pudiera avanzar con su estrategia, su monitor parpadeó nuevamente, indicando un nuevo ataque. Fenrir había iniciado una incursión en uno de sus centros de investigación en Siberia, donde almacenaba parte de los reactores ARC más antiguos. Era hora de tomar medidas. Tony debía adelantarse a Fenrir y bloquear su acceso a los reactores antes de que fuera demasiado tarde. Sin perder tiempo, Stark activó su armadura y voló hacia el lugar del ataque. Mientras se dirigía a Siberia, pensó en lo que tenía por delante. Enfrentarse a un enemigo como Fenrir Prime no era solo un reto físico, sino también una batalla de ingenio. Tony sabía que, si no podía superar al Lobisomem en tecnología, al menos podría derrotarlo con su astucia. Pero, en el fondo, no estaba seguro de tener lo que se necesitaba para ganar esta guerra. Fenrir Prime ya lo había superado varias veces en el campo de la tecnología, pero Tony no se rendiría. Él era Iron Man, y mientras tuviera al menos un rayo de esperanza, lucharía hasta el final. La primera batalla, el frío cortante de Siberia, envolvía todo el paisaje, creando un manto de nieve que parecía infinito. En medio de la oscuridad polar, la Torre Stark, ubicada en una base secreta en el norte de Rusia, se erguía como un faro de tecnología avanzada. Tony Stark había decidido enfrentar la amenaza de Fenrir Prime allí, sabiendo que los reactores ARC de última generación estaban almacenados en ese complejo. Si Fenrir lograba obtener acceso a ellos, el equilibrio del poder en la Tierra podría cambiar para siempre. A bordo de su armadura, Stark se dirigió rápidamente hacia la instalación.
Sus sensores estaban al máximo, y cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. Sabía que Fenrir no tardaría en aparecer, y no podía permitirse un solo error. La presencia de ese ser alienígena no solo representaba un peligro inminente para la humanidad, sino que, con su capacidad para aprender y adaptarse a cualquier tecnología, el lobisomen podría ser incluso más letal que los mismos celestiales. Al llegar, Tony vio una escena que le hizo estremecer. El complejo estaba desolado, sin señales de vida, y las puertas de seguridad estaban abiertas, como si nada fuera una amenaza. Sin embargo, había algo inquietante en el aire. Un resplandor anómalo emanaba del interior, y Tony lo reconoció inmediatamente. Era la misma energía cuántica que había estado rastreando, la misma que Fenrir había estado manipulando en sus intentos anteriores. De repente, una sombra se proyectó sobre el suelo helado. Tony alzó la vista y lo vio. Fenrir Prime, en toda su magnitud, avanzaba hacia él con una calma aterradora. Su figura era una mezcla de humano y bestia, un ser que parecía haber trascendido la naturaleza misma, con una armadura biomecánica que parecía fusionarse con su propio cuerpo. La tecnología que había aprendido a construir lo cubría como una segunda piel, dándole una apariencia imponente y casi invencible. «Te estaba esperando, Stark», dijo Fenrir, su voz grave y resonante. No había miedo en su tono, solo una confianza absoluta. Era como si estuviera disfrutando de este encuentro, sabiendo que tenía la ventaja. Tony se preparó para el combate, su armadura brillando con intensidad mientras los sistemas se activaban al máximo. Sabía que no podría enfrentarse a Fenrir de la misma forma en que había vencido a otros enemigos antes. Este ser no solo poseía una fuerza sobrenatural, sino también una mente capaz de replicar y mejorar cualquier tecnología que encontraba. No sé qué te atrae tanto por la tecnología humana, Fenrir, pero te aseguro que no vas a conseguir lo que buscas, dijo Stark mientras activaba su reactor Arc en su pecho, generando una explosión de energía que iluminó la oscuridad. Fenrir sonrió, un gesto de pura arrogancia, y levantó una mano hacia el cielo. Al instante, su armadura comenzó a brillar, y el aire alrededor de él se cargó de energía, como si estuviera canalizando la misma fuerza que Stark utilizaba en su reactor Arc. La lucha no era solo física, era una batalla por la supremacía tecnológica. Sin previo aviso, Fenrir atacó. Con una rapidez sorprendente para su tamaño, se lanzó hacia Tony, sus garras afiladas como cuchillos, destrozando el hielo a su paso. Stark reaccionó al instante, esquivando el primer golpe, pero el segundo impactó de lleno, enviándolo hacia el suelo con un estruendo que resonó por toda la base. Tony se levantó rápidamente, evaluando la situación. El impacto lo había dejado aturdido, pero la armadura había soportado el golpe. Fenrir, sin embargo, parecía disfrutar de la lucha, como si no hubiera ningún desafío real. Tony lo sabía. Debía utilizar su inteligencia y astucia para derrotarlo, ya que la fuerza física de Fenrir era inhumana. Con un rápido movimiento, Stark activó sus repulsores, disparando una ráfaga de energía hacia Fenrir. El lobisomen, sin embargo, esquivó el ataque con facilidad, usando su agilidad sobrehumana para moverse como una sombra. La armadura de Fenrir absorbió la energía de los disparos, recargando su energía y haciéndolo aún más fuerte. «Es inútil, Stark», dijo Fenrir, su voz llena de desdén. «Tus trucos humanos no son suficientes para detenerme. He estudiado cada uno de tus diseños. Sé cómo funcionas». Tony no podía dejar que Fenrir tuviera la última palabra. En un intento desesperado, activó un modo experimental en su armadura, generando un campo de energía disruptiva alrededor de él. La energía cuántica comenzó a fluctuar y a distorsionar la realidad a su alrededor, creando un campo que interfería con la tecnología de Fenrir. Por un momento, el lobisomen se detuvo, sorprendido por el poder de la tecnología de Stark. Eso es algo interesante», admitió Fenrir, aunque no parecía preocupado. De hecho, parecía aún más intrigado. Aprovechando el momento de distracción, Tony disparó un rayo de energía concentrada directamente hacia Fenrir, alcanzándolo en el pecho. La explosión resultante iluminó la oscuridad de Siberia,
Pero cuando el humo se disipó, Fenrir apareció ileso, aunque ligeramente desorientado. Su armadura brillaba intensamente, casi como si estuviera absorbiendo la energía del ataque, ajustándose para resistir y mejorar con cada golpe que recibía. La tecnología biomecánica que lo envolvía parecía ser tan flexible como su cuerpo, adaptándose rápidamente a cualquier tipo de daño. Tony observó en silencio, dándose cuenta de la magnitud de la amenaza. Fenrir no solo era fuerte, era imparable. Cada ataque que realizaba parecía estar diseñado para perfeccionarse a sí mismo, aprender de los errores y mejorar la defensa. Su armadura, ahora parcialmente dañada en algunas zonas, se reparaba en tiempo real, como si el lobisomem estuviera en un proceso constante de evolución. Impresionante, pero no es suficiente, dijo Fenrir, sus ojos resplandeciendo con una intensidad casi sobrenatural. Se lanzó hacia Tony con una rapidez que hizo que el aire a su alrededor crujiera, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a él. Con un solo golpe, sus garras rasgaron el casco de la armadura de Stark, dejando una hendidura profunda. Tony sintió el impacto, el dolor reverberando en su cuerpo, pero su mente seguía trabajando. La lucha no era solo física, estaba en juego el control de una tecnología que podría cambiar el curso de todo lo que conocía. Si Fenrir completaba su armadura y dominaba los reactores Ark, tendría la capacidad de destruir el universo tal como lo entendía. Con una rapidez sorprendente, Tony activó una serie de repulsores de emergencia, creando una onda de choque que lo lanzó hacia atrás, alejándose de las garras de Fenrir. Su armadura se estabilizó mientras él respiraba hondo, buscando una manera de contrarrestar la increíble habilidad de adaptación del lobisomem. No puedo seguir así, pensó Tony, mientras sus sistemas procesaban la información a la velocidad de la luz. El ataque de Fenrir había sido demasiado directo, demasiado eficiente. Necesitaba encontrar una brecha, una forma de desestabilizar al lobisomem, algo que, por alguna razón, no había anticipado. La clave estaba en su propia inteligencia. Fenrir Prime había aprendido a replicar su tecnología, pero no entendía completamente su naturaleza. Tony sabía que podía jugar con eso, aprovechar la falta de comprensión total de Fenrir sobre cómo funcionaban ciertos aspectos de la tecnología humana. «Vamos a ver cómo te enfrentas a esto», murmuró Tony para sí mismo. Con un gesto rápido, activó un modo de contramedidas cuánticas en su reactor Ark. Una distorsión en el espacio-tiempo se formó alrededor de él, creando un pequeño vórtice cuántico que interfería con la energía de Fenrir. Los sistemas de la armadura de Fenrir comenzaron a fallar momentáneamente, como si el lobisomem estuviera atrapado en un bucle temporal. Sin embargo, esto no duró mucho. Fenrir pronto ajustó sus propios sistemas, y con un rugido de furia, comenzó a liberar una corriente de energía descontrolada, intentando contrarrestar la distorsión. «No te va a servir de nada», gruñó Fenrir, mientras sus ojos brillaban con una intensidad creciente. Tony se dio cuenta de que este enfrentamiento no solo era una batalla de poder, sino una guerra de mentes. Necesitaba encontrar un punto débil en el sistema de Fenrir, algo que pudiera desacelerarlo lo suficiente para ganar ventaja. El campo de batalla estaba tomando un giro inesperado. Tony sabía que no podía seguir a la defensiva. La única forma de detener a Fenrir era ser más rápido, más inteligente, y utilizar todo lo que había aprendido en años de experiencia como Iron Man. La mente del lobo, la batalla continuaba en Siberia, y cada segundo parecía una eternidad. Fenrir Prime había dejado claro que no era un enemigo común, y Tony comenzaba a entender la magnitud de la amenaza. La armadura de Fenrir se reparaba constantemente, adaptándose a los ataques de Stark, mientras su inteligencia absorbía todos los detalles de cada enfrentamiento. La lucha no era solo física, era una guerra mental. «Sabes, Fenrir, siempre pensé que los lobos eran seres impulsivos y primitivos. Pero tú no eres ni una cosa ni la otra», dijo Tony mientras esquivaba otro golpe devastador. Fenrir no respondió, pero su mirada intensa dejó claro que entendía cada palabra. Estaba jugando con Tony, estudiando sus movimientos, esperando a que cometiera un error. La verdad era que Fenrir no solo quería los reactores Ark, él quería algo más.
Quería entender cómo funcionaba el mundo de los humanos para crear su propia armadura de destrucción masiva. Quería trascender, convertirse en algo más grande que cualquier ser vivo o máquina. Tony se centró en la oportunidad. Fenrir estaba demasiado confiado, creyendo que podría ganar solo con fuerza. Stark comenzó a desplegar nuevas tácticas, usando distracciones y pequeñas brechas en la tecnología de Fenrir para ganar tiempo. Sabía que su única esperanza era agotar a su oponente. Con un rápido movimiento, Tony activó una de sus bombas EMP, desestabilizando brevemente la armadura de Fenrir. La tecnología biomecánica comenzó a fallar, pero solo por un momento. Fenrir, irritado, lanzó un ataque directo, destruyendo el generador de energía de Tony, dejándolo vulnerable. La última jugada, Tony estaba atrapado. Su armadura estaba dañada, y Fenrir avanzaba con una expresión de victoria en su rostro. Pero algo dentro de Tony le decía que aún no estaba todo perdido. Si podía engañar a Fenrir, si lograba cambiar el curso de la batalla en el último segundo, quizás podría salvar la Tierra. Con un suspiro, activó la última carta que tenía, un virus cuántico diseñado específicamente para interferir con sistemas avanzados como el de Fenrir. La codificación estaba oculta en su propio reactor ARC, y si lograba insertarlo en la armadura de Fenrir, podría desactivar su inteligencia artificial, limitando su capacidad para adaptarse. «Esto es para ti, amigo», dijo Tony con una sonrisa desafiante. Fenrir lo miró con desdén, sin saber lo que estaba por venir. Cuando intentó dar el golpe final, Tony lanzó un pulso de energía cuántica hacia la armadura de Fenrir, introduciendo el virus en su sistema. El efecto fue inmediato. La armadura de Fenrir se detuvo por completo, y una chispa de incertidumbre brilló en los ojos del lobisomem. Durante unos segundos, estuvo vulnerable. Tony, agotado, usó ese tiempo para atacar. Aprovechando el momento de debilidad, disparó un rayo concentrado de energía que atravesó la armadura de Fenrir. Finalmente, el lobisomem cayó, derrotado no por fuerza bruta, sino por la inteligencia humana. Con Fenrir Prime derrotado, Stark sabía que la batalla aún no había terminado. El peligro de su existencia seguía latente, pero por ahora había ganado.